Hola, la Asociación Española de Ojo Seco, AEOS, pretende que los pacientes de ojo seco tengan una buena asistencia médica en la seguridad social y en la privada. Estamos en octubre del 2020 y voy a hablar de síntomas y causas del ojo seco, partes de la lágrima y otras cosas. ¿Tiene usted síntomas de ojo seco como sensación de arenilla o cuerpo extraño, ardor, escozor, cansancio ocular, pesadez de párpados, visión borrosa que mejora el parpadear, ojo lloroso, fotofobia, etc.? La mayoría de los que tenemos ojo seco hemos padecido algunas de estas molestias o dolores causados por la sequedad del ojo. Si esa sequedad persiste, podría derivar en una queratitis, por ejemplo. Antes de comentar las causas del ojo seco, voy a hablar un poco de las tres capas de la lágrima. La lágrima consta de tres partes: mucina, agua y grasa. La capa de mucina es moco, mucosidad, algo pegajoso que se une a la superficie ocular por un lado y por otro a la capa acuosa, la más abundante de la lágrima, que tiene agua, proteínas, minerales, un antibiótico natural llamado lisozima. Esta capa acuosa lubrica la córnea. Por último, tenemos la parte grasa de la lágrima, cuya función es que no se evapore la capa acuosa de la lágrima antes de 10 segundos. Según esto, podemos hablar de los dos grandes tipos de ojo seco existente: ojo seco acuodeficiente, cuando hay escasa capa de agua, y segundo, ojo seco evaporativo, cuando la capa grasa se rompe antes de los 10 segundos, produciéndose la evaporación de la capa acuosa, que deja de lubricar la córnea, que es su función principal. El ojo seco acuodeficiente se mide mediante el Schirmer. En el Schirmer te ponen unas tiras en los párpados inferiores de forma que se obtiene una medida expresada en milímetros, indicando la cantidad de la capa acuosa de nuestra lágrima. Un Schirmer igual o superior a 10 milímetros se considera que el ojo está sano en cuanto a la capa acuosa. Un Schirmer de 0 a 10 milímetros podrá derivar en ojo seco, queratitis, etc. El otro tipo de ojo seco es el ojo seco evaporativo, que se mide mediante el BUT, o tiempo de rotura de la lágrima expresado en segundos. Se suele medir en la lámpara de hendidura. Cuando vamos al oftalmólogo y ponemos el mentón en la lámpara de hendidura, con la misma tinción fluoresceína con la que nos ven si tenemos queratitis, se puede medir el BUT. El BUT de un ojo normal es 10 segundos o superior. Si es menor de 10 segundos, es un signo indicativo de ojo seco. A veces por el informe, en el informe el médico pone BUT acortado, pero no te dice cuánto es, 2 segundos, 4 segundos, lo que sea. Hay que pedirle al médico, por favor, el valor exacto del BUT para nuestro control. Sería un paso adelante importante en la prevención de esta enfermedad del ojo seco si los centros primarios tuviesen un par de lámparas de hendidura para que los médicos de cabecera te envíen al oftalmólogo con algún dato concreto, como este del BUT o el del menisco, similar al Schirmer, para facilitar el diagnóstico del especialista. Luego, BUT bajo indica ojo seco evaporativo, porque hay una disfunción de las glándulas de grasa de los párpados, llamada disfunción de las glándulas de meibomio. Este concepto es muy importante. Disfunción de las glándulas de meibomio, DGM, asociado a ojo seco evaporativo.
Los factores de riesgo, las causas de desarrollo del DGM son blefaritis crónica, hacer un uso indebido de las lentillas o acostarse con ellas, infección por ácaros de Modex, la edad, el sexo, pues afecta más a las mujeres por la menopausia, dermatitis atópica o seborreica, rosácea, síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren se manifiesta por una gran sequedad en las glándulas que producen agua, salivares, lagrimales, etc. Luego tendrán Schirmer bajo en este caso. Otras causas de ojo seco son ciertos medicamentos antidepresivos, antihistamínicos, isotretinoína, usado para el acné rosácea de la juventud, de la adolescencia, anticonceptivos bajos en andrógenos, etc. También producen ojo seco los factores ambientales, como la temperatura y la humedad relativa, el aire acondicionado de los centros comerciales y las pantallas como las de los PCs, móviles, televisión, etc. Hablando de las pantallas como la del PC, se aconseja lo siguiente. Voy a dar 5 consejos. Primero, los ojos deben estar por encima de la parte superior de la pantalla del PC. Ojos por encima de la parte superior de la pantalla del PC. Segundo, parpadear cada 5 segundos. 5 segundos, parpadeo. Esto supone un hábito y cuesta hacerlo, no es fácil. Tercero, a cada hora de uso del PC, mirar 5 minutos por la ventana y aprovechar para parpadear. Cuarto, la distancia mínima entre los ojos y la pantalla del PC será de al menos 60 centímetros. Distancia mínima, pantalla del PC, ojos, pantalla del PC será de al menos 60 centímetros y de 30 centímetros en el móvil. Ojos, móvil, 30 centímetros por lo menos. También es importante tener luz suficiente. Otras causas que pueden producir ojo seco son las operaciones quirúrgicas como las cataratas, blefaroplastia o la cirugía LASIK para evitar el uso de gafas. Cuando vayamos al médico conviene llevar apuntadas en una agenda, por ejemplo, las preguntas que nos hayan surgido desde la última visita, así como comentar la eficacia del tratamiento, si estamos mejor, igual o peor. Debemos preguntarle al médico cómo nos ha visto en la lámpara de hendidura donde apoyamos el mentón. Puede que nos anticipe si tenemos queratitis o no. También le debemos preguntar por los signos que haya observado durante la consulta. Budd, Schirmer o al menos el menisco, el estado de la mucina y el diagnóstico. Si nos lo puede imprimir, mejor para nuestro control. Si salimos de la consulta con esa sensación de que no ha respondido el médico a nuestras preguntas, siempre podemos sugerir mediante un escrito en atención al paciente que nos dediquen un poco más de tiempo o que nos den los datos que les pedimos. Es un minuto más. Y si salimos satisfechos de la consulta, también podemos hacer un escrito de felicitación que les estimulará a los médicos para que sigan siendo atentos y estén actualizados. A los médicos se les puede pedir la excelencia. ¿Por qué? Pues porque es una profesión vocacional, admirable y altruista. Voy a resumir algunos conceptos. Insisto porque merece la pena tener una idea de los mismos. Budd es el tiempo de rotura de la lágrima expresado en segundos. Un Budd inferior a 10 segundos puede suponer ojo seco evaporativo de una gravedad mayor cuanto más bajo sea el Budd. Un Budd bajo indica que la capa grasa se rompe antes de los 10 segundos y por tanto se evapora la parte acuosa y es ojo seco evaporativo. El Budd bajo suele estar causado por DGM, origen del ojo seco y sus síntomas. El Schirmer mide la cantidad de la capa acuosa, se expresa en milímetros de forma que un Schirmer menor a 10 milímetros indica que la parte acuosa es escasa
y define un ojo seco acuodeficiente, que puede estar causado por enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, por la edad, sarcoidosis, linfoma, enfermedad del huésped, tracoma pemfigoide, etc. A la DGM, disfunción de glándulas de mibomio, se la suele llamar también blefaritis posterior. Insisto en hablar de estos conceptos Burr, Schirmer, DGM, para el mejor control de nuestro ojo seco y para que el médico vea que nos preocupamos por nuestra salud. Para acabar, decirles que soy Eduardo y estoy en la Asociación Española de Ojo Seco AEOS, una asociación de pacientes de ojo seco que pretende que la atención médica de nuestra patología esté acorde con el hecho de que alrededor del 20% de las consultas de oftalmología están relacionadas con el ojo seco. Por otro lado, la prevalencia del ojo seco entre la población oscila entre el 10 y el 20%. Si quieres formar parte de la Asociación Española de Ojo Seco AEOS, debes enviar un correo a socios@ojoseco.org solicitando ser socio. Ahora mismo, hasta mayo del 2021, la cuota es 0 euros. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos y más podremos influir en las instituciones. Nuestra página web es www.ojoseco.org. Por último, decir que no debemos desesperar, pues a pesar de ser crónica esta enfermedad, se pueden controlar los síntomas en muchos casos, hasta tener una calidad de vida aceptable. Es decir, debemos aceptar, aceptar nuestra enfermedad. Y si nos preguntamos ¿por qué yo? Pues porque nos ha tocado, por causas propias o ajenas. También podemos preguntar ¿cómo es posible que en el siglo XXI exista algo aparentemente tan fácil de curar? Pues porque al ser multifactorial no es tan sencilla la solución. Conclusión, si no lo aceptamos, aumentaremos nuestro sufrimiento inútilmente. Gracias por vuestra atención y hasta otra.